Buenas tardes. Bueno, como ya contaba María Isabel, yo vengo a hablarles un poco de Fachadas Bogotanas, que es un proyecto que arranqué este año, desde enero de este año. Bueno, ¿qué es Fachadas Bogotanas? Fachadas Bogotanas, como les decía, es un proyecto que arrancó en enero de este año. Básicamente es como un proyecto artístico y editorial que integra la escritura y la ilustración para contar como las distintas formas de habitar Bogotá y cómo han cambiado, digamos, estas formas de habitarla a partir de la estética de las fachadas de corte doméstico de la ciudad. Yo lo que hice, digamos que la idea surgió, por un lado, pues yo no tengo formación, digamos, artística, ni en diseño, ni ilustración, ni nada parecido, entonces de una parte quería como hacer un ejercicio diario de dibujo, y por otra parte me interesaba mucho hacer algo en torno a Bogotá, porque sentía que había como una carencia de referentes en torno a la ciudad, sobre todo desde lo artístico, desde la ilustración, desde la fotografía, desde la literatura incluso. Y entonces, pues yo, digamos que he sido una dibujante aficionada y de un tiempo para acá venía enfocándome sobre todo en el dibujo de corte arquitectónico. De ahí un poco surgió entonces la idea de dibujar fachadas bogotanas. Bueno, después lo que vino, cuando yo, digamos, tuve claro que quería hacer esto, decidí que quería recorrer los lugares que iba a dibujar y que esos recorridos iban a ser por todas las 20 localidades de Bogotá, que quería incluir, en principio fueron 2 municipios, luego 3, Soacha, Chía y La Calera, como muestra, digamos, del proceso expansivo de la ciudad, y que digamos que con esa base de esos recorridos yo iba a dibujar a diario una fachada bogotana. ¿Por qué me interesaba que fuera una fachada de corte doméstico? Porque quería alejarme, digamos, de los estereotipos de la ciudad, del centro, de la ciudad emblemática, del patrimonio, y me parecía mucho más interesante, digamos, volver hacia lo local, volver sobre esas edificaciones que aparentemente no tienen ninguna gracia en general, pero que, digamos, como lo veremos más adelante y como yo misma lo vi con el tiempo, pues decían mucho de sus habitantes y de la ciudad misma. Bueno, digamos que cuando yo tomé esta decisión, pues esto fue como muy rápido, esto fue muy, digamos, poco planeado. Yo improvisé un cronograma de trabajo y decidí que pues iba a hacer estos recorridos durante 4 meses y que durante esos 4 meses a diario iba a hacer estos dibujos. Pero aparte de los dibujos quería recopilar historias, digamos que yo por mi formación y digamos mi enfoque profesional está guiado hacia la escritura, entonces me interesaba, digamos, complementar ese trabajo de la ilustración con, digamos, la narración de ciertas historias que iba a recoger como parte de esos recorridos. Y digamos que improvisé una metodología que también fue como ajustándose y cambiando con el tiempo. La metodología consistía en que pues yo generalmente por las mañanas hacía un recorrido. Los recorridos casi siempre los hice, o casi siempre no, siempre los hice con personas de la zona, y para esto digamos que me apoyó mucho un poco como en la comunidad que yo ya tengo en redes sociales, particularmente en Twitter. Yo empecé, digamos, a documentar todo el proceso, todo el trabajo, a subir, digamos, cada uno de los dibujos que yo iba haciendo, y eso empezó a generar como una curiosidad en la gente y un interés también porque, digamos, yo visitara las zonas donde ellos vivían, la gente quería contarme la historia de su casa, de su barrio, entonces empezó a generar, digamos, como una especie de trabajo colaborativo con los usuarios de Twitter, y entonces digamos que empecé a planear como recorridos. Yo desde luego creo, digamos, que en general tenía un conocimiento, digamos, decente o bueno de la ciudad, y sin embargo había muchas zonas que para mí pues fueron un total descubrimiento, zonas a las que yo nunca había ido, y desde luego pues zonas en las que, digamos, fue muy importante ese trabajo con las personas que conocían esa zona o que vivían allí o trabajaban allí. Ya digamos que en el terreno lo que hacía, pues aparte, digamos, de escuchar estas historias, era recorrer distintos barrios, tomar muchas fotografías de las fachadas,
todo era, digamos, muy, digamos, no era nada sofisticado, eran fotos del celular, tomaba fotografías de fachadas, había como muchos criterios, ya lo veremos un poco más adelante. Y después lo que hacía, ya hacia la tarde, en un café o en cualquier lugar, hacía, digamos, como una curaduría de todo ese material que había recopilado y escogía cuál iba a ser la fachada del día. Y pues la dibujaba y después eso se subía, pues en principio a Twitter y después digamos que se fue ampliando un poco el asunto a otras redes sociales. Este es el video oficial de la campaña, pues de la campaña de Fachadas Bogotanas, perdón, del proyecto. Es que uno de a pocos va descubriendo que hay un vínculo realmente muy importante entre uno y su casa y el lugar que habita. Y pues por eso mismo también es como tan emotivo y tan personal. Bueno, digamos que a medida que iba avanzando un poco el proyecto, yo fui marcando, pues improvisé un mapa, fui marcando, digamos, un poco los lugares que iba visitando y dibujando. Inicialmente yo tenía planeado visitar de manera un poco esquemática la ciudad. Yo vivo en el centro, entonces mi relación siempre ha sido como muy cercana con esa zona, pese a que, digamos, conozco suficientemente bien hacia el sur y, bueno, menos cosas hacia el norte. Estaba completamente nula en mi relación con el occidente, etc. Entonces mi plan inicial era un poco como recorrer todo el centro, un poco tachar localidades de a 4 localidades por mes. Pero con el tiempo me di cuenta que a medida que yo iba subiendo los dibujos, la gente misma me estaba reclamando un poco como que fuera de manera un poco desordenada a los sitios que habitaban, y me di cuenta que ese cronograma no tenía ningún sentido. Pese, digamos, a cambiar un poco esa metodología y empezar a ir como de manera desordenada a los sitios, me di cuenta, como ustedes pueden verlo, tras el segundo mes, esto es enero, febrero, bueno, enero hacia el final de enero, yo arranqué el 26 de enero, hacia febrero, marzo, me di cuenta que pese a que había salido de ese cerco del centro que yo habitaba, seguía muy concentrada como en un gran centro ampliado y me hacía falta visitar más esa gran periferia de la que yo, digamos, desconocía muchísimo. Estamos hablando de cosas tan grandes como Suba, Usaquén, no conocía Sumapaz, algo conocía Ciudad Bolívar, pero no conocía, por ejemplo, la zona rural de Bogotá. Entonces, como pueden ver, digamos, ya yo empecé como a planear un poco esos recorridos ya pensando como en esas zonas que me faltaba visitar. Hay un dato importante que yo no he mencionado, y es que desde el inicio, más allá como de, cualquiera se puede preguntar como cuál es la intención un poco de hacer este ejercicio, desde el inicio yo tuve en mente que quería hacer un libro con este material. No me preocupé ni cómo lo iba a financiar, ni cómo lo iba a sacar, simplemente me interesaba tener el material para hacer el libro. Y el libro, digamos, tenía pensada, digamos, eso de cubrir todas las localidades, un poco también por eso yo fui modificando un poco ese plan de viaje, porque, digamos, me di cuenta que para el libro me hacía falta visitar más esa periferia. Entonces, como lo pueden ver en los mapas, se fue como llenando de papelitos alrededor hasta que de alguna forma se logró cubrir toda la ciudad. Esto es un poco como un panorama de lo que es el resultado final. En total yo hice 120 dibujos, uno diario, visité más de 160 barrios, cumplí a los 4 meses exactos con haber visitado las 20 localidades. Como les decía en un inicio, me había planteado visitar Soacha y Chía solamente, y después, digamos, tuve la oportunidad de conocer algunas experiencias de barrios en la vía La Calera, que pertenecen a la localidad de Chapinero, entonces decidí también incluir La Calera. Y bueno, y ya digamos que cuando tenía yo todo ese material y pensando muy en el libro, pues dije, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo organizo todo esto que hay acá? Yo dividí, digamos, todo el material que yo tenía en 7 zonas, y lo que viene a continuación, quiero advertir, es simplemente como mi lectura, no solo del trabajo, sino yo siento que este proyecto es como mi lectura de Bogotá.
Yo no tengo formación ni en arquitectura, no tengo ni idea de si lo que estoy diciendo es disparatado o no, pero de alguna manera siento que tiene el valor como de un poco del trabajo etnográfico y que eso mismo también le permite a uno como ir sacando conclusiones, ¿no? Más allá de lo que pueda leer académicamente del tema. Entonces hice esa división de 7 zonas, agrupé, bueno, la zona del centro, lo vamos a ver como en detalle. Agrupé 5 localidades, Candelaria, Santa Fe, Mártires, Teusaquillo y Chapinero. Aquí se ve un poco como el trabajo, desde luego son muchas más las que dibujé del centro, pero un poco es esta la selección de lo que sale en el libro. El libro contiene 48 dibujos de las 120. Y decidí incluir Teusaquillo y Chapinero, digamos que me pasó algo muy particular con la zona del centro. Por un lado, pues me di cuenta que digamos que pese a que era la zona que yo más transitaba y conocía, me llevé bastantes sorpresas con la inclusión de estas 2 localidades finales. Y tiene que ver con que pues son muy amplias y digamos que siento yo que en el imaginario un poco Teusaquillo y Chapinero a veces se circunscribe a sus barrios, ¿no? Al barrio de Teusaquillo y al barrio de Chapinero, y una vez digamos que olvida que por ejemplo Pablo VI, que La Esmeralda, que Ciudad Salitre pertenecen también a Teusaquillo, y que Chicó, por ejemplo, y estos barrios que les decía de la Vía La Calera pertenecen a Chapinero. Y eso de alguna manera siento que da unas claves para leer un poco como lo que ha pasado con el centro. Digamos que yo empecé a ver unos patrones en el centro basados un poco como justamente como lo que empecé a ver en los dibujos. Por un lado bueno, que el centro conserva de alguna manera como una cierta división entre algunos barrios que digamos fueron hechos y pensados por y para las élites, digamos y un cerco, y que de alguna manera esos barrios conservan aún un cierto estatus, aunque hoy tienen una población distinta, mucho más joven, digamos ya no tan de élite, pero digamos que conservan un cierto estatus y que en torno a ellos curiosamente hay como un cerco marginal, y siento que no es una cosa aislada, y uno lo puede identificar muy claramente. Uno piensa donde estamos ahora, cerca a la Merced, cerca a la Macarena, y tienen un cerco con la Perseverancia. Pensamos en la Candelaria y está completamente aislada de barrios como Egipto, Belén, Las Cruces, incluso San Bernardo. Pensamos en Teusaquillo, en La Soledad, y está completamente separado de Santa Fe, de La Favorita, del Listón, de algunos barrios de la localidad de Los Mártires. Y digamos que lo que separa estos 2 tipos de barrios son unas fronteras imaginarias, muchas veces son vías. En el caso de la Candelaria es por ejemplo la calle Sexta, que digamos que uno sabe que llega hasta el borde de la calle Sexta y se siente relativamente seguro, pero no se atreve, digamos, a cruzar esa frontera imaginaria. Lo mismo sucede en la Macarena, por ejemplo, con la circunvalación, que los separa uno de la Perseverancia, la carrera 10ª, la calle 26. Entonces, de alguna forma, me di cuenta que eran muy tangenciales y que no era gratuito, digamos, que existieran estas fronteras imaginarias. Pero también me di cuenta que de alguna manera también la estética de esas fachadas daba cuenta un poco, como era mi intención desde el principio, de cómo han cambiado las formas de habitar esos barrios. Hay casos muy emblemáticos como el del barrio Santa Fe, San Bernardo, muchos barrios de la localidad de Los Mártires. Si ustedes van o han ido, seguramente van a encontrar, yo vivía fascinada con las casas que veía, muchas de estilo art deco, republicano, que digamos que están en un estado de total abandono y marginalidad, pero que de alguna manera se mantiene, digamos, como su estructura, y da cuenta de que en algún momento fueron pensadas para otro tipo de población, incluso otro tipo de usos. Entonces es muy interesante, digamos, en el caso de esas fachadas, ver cómo se integran, digamos,
esta estructura antigua arquitectónica con la apropiación que han hecho sus habitantes de hoy. Uno ve la ropa colgada y digamos estos inquilinatos, por ejemplo, del barrio Santa Fe y estos barrios de los Mártires, ve los colores, ve incluso, digamos, uno casi que puede ver a veces las capas de pintura sobre esas fachadas y da cuenta justamente de, como de esa evolución de esos habitantes y esa forma de habitar. Y también me di cuenta de algo muy interesante y que me generaba muchas preguntas, y es el caso de Chapinero y Teusaquillo, sobre todo de los barrios. Cómo en Chapinero uno se encuentra con casas que están en un total abandono, son casas que son patrimonio. Un ejemplo es esta última, esa es la hacienda de los Samper. Y yo no sé si ustedes tengan presente esa casa o la alcancen a ver bien. Esa casa queda en la 66 con séptima, son como dos casas, una está sin pintura y la otra está medio pintada y tienen un letrero gigante de no se vende, no se alquila, no se... básicamente la estamos dejando caer. Y realmente uno entiende qué pasa ahí, y uno encuentra casos, por ejemplo el de Villa de Leyda en la séptima con 70, lo mismo, de casas realmente como con una arquitectura bellísima, pero que están que se caen. Y como en Teusaquillo, si bien uno no encuentra casonas tan digamos, majestuosas, por llamarlas de alguna manera, como las de Chapinero, sí encuentra, digamos, casas que han logrado no solo mantener sus fachadas y, digamos, conservarse, sino que de alguna manera siento que esa conservación se debe a que han logrado adaptar esas casas a los nuevos usos. Y yo creo que seguramente muchos conocerán el caso de muchas casas de Teusaquillo, que uno ve la casa, pero su uso ya no es familiar, sino tienen oficinas por dentro, o hay apartamentos, etc. Y entonces se preguntaba como por qué razón en Teusaquillo se logró, digamos, adaptar estas edificaciones y en Chapinero no. En Chapinero, digamos, hay un abandono mayor por el patrimonio, y no solo hay un abandono mayor, sino que siento que hay más proyectos urbanísticos, edificios nuevos, etc. Y digamos que la respuesta que yo aventuro tiene que ver justamente con esos otros barrios que hacen parte de esas localidades. Siento que de alguna manera Teusaquillo, lo que pasó con el barrio Teusaquillo, incluso con la Soledad, está ligado con lo que fue el desarrollo hacia el occidente de la ciudad. Y digamos que si uno piensa en barrios como Pablo VI, La Esmeralda, Ciudad Salitre, son barrios residenciales, son barrios de familias, digamos, son barrios pensados, digamos, para unas familias de clase media, más o menos, pero son barrios netamente residenciales. Mientras que Chapinero, que tiene desarrollos ya más hacia el norte como Chicó, sigue teniendo, digamos, un desarrollo residencial, pero siento que es distinto. Y siento que eso, de alguna forma, si ustedes se dan cuenta como lo que pasa hacia el norte de la ciudad, uno empieza a ver como menos conservación del patrimonio, menos, digamos, uno puede pensar en Chicó, básicamente de Chicó no queda nada de lo que era antes. Y siento que esa tendencia por demoler y destruir, aunque es una tendencia de la ciudad, y una de las grandes conclusiones, lo veremos al final, es que Bogotá pareciera como para querer construir, destruirse a sí misma constantemente. Digamos que siento que eso se ve mucho más fuerte en el desarrollo hacia el norte, y eso ha marcado, siento yo de alguna manera, lo que ha pasado con esas edificaciones en Chapinero. Y bueno, y lo otro, como ustedes un poco lo pueden ver, que me parece, pues no lo pueden ver, pero me parece muy interesante como contárselos, tiene que ver con la autogestión. Eso también lo vamos a ver hacia el final. Bogotá es una ciudad hecha a partir de autogestión, y autogestión no es solo lo que nosotros pensamos, estas casas de los barrios populares hechas por la gente, que metámosle plancha a la casa. No, la autogestión incluso en el centro es muy latente. Digamos, si uno revisa un poco la historia de estas edificaciones, por ejemplo, esa de la esquina de Las Cruces es como una típica casa de bareque, obrera, hecha, digamos, bajo, digamos, la directriz un poco de campesina, y también, digamos, de los habitantes de la época, que fueron como de los primeros barrios que se empezaron a poblar alrededor del centro.
y uno ve casas como esta de abajo de la Merced, sigue habiendo autogestión. Esas casas de la Merced, por ejemplo, eran encomendadas a arquitectos, albañiles, y si bien ellos eran los que hacían, los que ejecutaban la obra, digamos, la elección de cierto estilo, el estilo inglés, el estilo francés, era una elección hecha por los propietarios. Entonces sigue habiendo, digamos, una intervención directa sobre las casas y sobre las fachadas, y un poco una forma de alguna manera empieza a cobrar sentido el que las fachadas sí dan cuenta de quienes las habitan, y ese es su sello personal. Entonces hay autogestión en ambos casos, solo que varía en esas sutilezas. Bueno, dejando a un lado el centro, agrupé las localidades de Antonio Nariño, Rafael Uribe, Puente Aranda y Barrios Unidos, y decidí llamarlas Bogotá barrial, obrera e industrial. Digamos que para mí hacer estos grupos fue a veces un poco complicado, porque si bien en algunos casos, como en el centro, incluso como la Bogotá rural, es muy fácil hacer esa lectura, en estos casos, digamos, a veces agrupar localidades que pueden llegar a ser un poco disímiles es muy complicado. Sin embargo, siento un poco que estas tres etiquetas hablan muy bien de lo que son esas localidades. Por un lado, la parte barrial, si bien hay vida de barrio en muchas zonas más allá de estas localidades que estoy mencionando, siento que de alguna manera en estas particularmente se preserva mucho lo que es la vida de barrio. Y digo yo, vida de barrio es la vida, el trato vecinal, un poco los negocios que se tejen alrededor de un parque central, la tienda de barrio, la cigarrería, la peluquería, la farmacia, la ferretería. Digamos que son negocios que uno encuentra como en todos los barrios que conservan este tipo de vida. Hablo de las relaciones vecinales porque es gente que se conoce y se sabe que don Pedro es el de la tienda, doña Pepita la de la peluquería, etc. Y siento yo, y es algo que digamos es otra hipótesis que yo aventuro a partir, digamos, de lo que yo vi en el terreno, siento yo que esa vida de barrio es de alguna manera una herencia de la vida rural, de la vida campesina. Si ustedes se dan cuenta, en los barrios donde hay una fuerte vida de barrio, tienen una estructura espacial que casi que se puede asemejar a la de un pueblo. Hay un parque central, hay una capilla, incluso muchos de esos barrios tienen como hecho fundacional la edificación de esa capilla, y son capillas que se hicieron con colecta entre la gente y que la gente la ayudó a hacer. Entonces tenemos eso, un parque central, una capilla, y todos los negocios, digamos, importantes, o todo el comercio, aunque eso desde luego ha ido cambiando porque los barrios hoy tienen comercios como gimnasio y tienda para perros y ese tipo de cosas. Digamos que si uno piensa, digamos, como en los comercios tradicionales, giran en torno a ese parque central, a esa capilla. Y si ustedes lo piensan, básicamente ese es como el modelo de un pueblo. Hay una plaza de pueblo que tiene su iglesia, su plazoleta central, y todo el comercio, digamos, importante, los lugares importantes del pueblo giran alrededor de ese punto de encuentro central, y hacia las calles, digamos, que salen de ese centro está ya más la parte residencial. Entonces siento yo que la vida de barrio que se ha ido perdiendo un poco, de alguna manera conserva las costumbres de las zonas de origen de estos habitantes. Y en Bogotá particularmente podemos decir que la zona de procedencia más importante tiene que ver con Boyacá y algunas zonas de Cundinamarca. Entonces digamos que uno claramente sabe identificar que no todos los campesinos son iguales, pero digamos que esta idea del campesino cundiboyacense digamos se mantiene un poco en esa tradición y en esas experiencias de la vida de barrio. Por otra parte, digo yo, obrera e industrial, porque muchos de esos barrios tienen un origen de población obrera, y eso significa mucho eso nos dice mucho cuando vemos ciertas fachadas como la de la esquina, por ejemplo, que pertenece al barrio Galán. Galán es un barrio de origen obrero, y ustedes van a ver que incluso
justamente eso hace que muchas de sus edificaciones sean mucho más elaboradas y son es la típica edificación, pura autogestión, que se va haciendo como de a capas. Primero se hace un piso, luego llega otra rama familiar en otra época y le mete plancha a la casa, después llega otra rama familiar y le mete otra plancha, después hace terraza, a veces una terraza inacabada, y uno puede ver como incluso diferencias en los materiales en cada piso, porque eso también da cuenta de esa rama familiar, pero sobre todo uno se encuentra con usos de materiales, digamos que no estaban propiamente pensados dentro de los cánones, digamos, de la arquitectura, pensados para usarse en fachadas exteriores. Y eso de alguna manera digamos que se constituye como en una forma de resistencia, en un lenguaje propio, en un sello, digamos que usan los habitantes de determinado barrio. Entonces hay unos trabajos, digamos, mucho más elaborados respecto, digamos, como a otras zonas. Ustedes lo pueden ver, o sea, estas casas que parecen que se desbordan. Y también digo yo industrial, porque lo industrial de alguna forma está transformando muchos de estos barrios. Pasa, por ejemplo, con el Ricaurte. Particularmente tengo el caso de mi familia, parte de mi familia materna vive en el Ricaurte, y básicamente están comprando los predios del Ricaurte para volverlos bodegas. Eso transforma completamente las costumbres de un barrio, transforma completamente la forma de habitar. Entonces, digamos que algo que se va viendo un poco del trabajo que yo hice, tiene que ver con que muchas de las cosas que yo dibujé son cosas que en un futuro cercano no van a existir, y que de alguna manera dan cuenta de un modo de vida que se ha ido transformando, y que si ustedes cogen un niño hoy y le dicen que dibuje una casa, quién sabe si dibuje un cuadrito y un triangulito, o nos dibuje un edificio gigante con 25 apartamentos donde no hay ni siquiera un punto de encuentro, de contacto con otras personas. Entonces digamos que llamo yo industrial porque siento que hay unos usos ahí que están transformando muchos de estos barrios. La otra parte, digamos, que tiene que ver con el occidente de la ciudad, agrupé Fontibón y Engativá, y el hilo narrativo, digamos, de estas zonas es el aeropuerto. El aeropuerto, digamos que, se puede ver también con otra de las zonas que vamos a ver más adelante, marcó, digamos, los barrios que están cercanos a ciertos desarrollos urbanos importantes también tienen una estética distinta. Entonces digamos que es bien interesante ver cómo, por ejemplo, en el caso de Fontibón, hay zonas que conservan todavía como la estética del pueblo, pero como alrededor se empiezan a ver como distintos modelos de autogestión, un poco como las que ya hemos visto, o sea, modelos de autogestión como, digamos, la casa de la esquina, que se parece mucho a las casas, por ejemplo, de Santa Isabel, que me di cuenta yo que uno tendería a pensar que esas son las casas más viejas de Fontibón, o incluso en Santa Isabel las más viejas, y me di cuenta con el testimonio de unas personas que me acompañó por Puente Aranda que no es así. Y ahí hay un tema también muy interesante con las fachadas, y es como una persona dice: voy a poner mi fachada con piedra, y el vecino de enfrente se antoja y también lo hace, y entonces el vecino de la esquina también se antoja y también lo hace, y hay un tema ahí de estatus social. Entonces, más allá de que sea una construcción colectiva, se empieza a generar como un sello del barrio, pero es un sello que no está marcado por una decisión, digamos, comunitaria o comunal, sino por una decisión de mera competencia, digamos, de mero estatus social. Y bueno, y uno, como les decía, también uno ve que se da cuenta que cuando hay desarrollos importantes como los del aeropuerto, o incluso en otros casos como los de la autopista sur o la autopista norte, hay desarrollos urbanos como los de Ciudadela con Subsidio, que vemos que tienen una estructura, digamos, mucho más armoniosa, totalmente unificada, pero hay casos muy interesantes, por ejemplo en el occidente, por ejemplo en Zona Franca, casos por ejemplo de desarrollos de vivienda de interés social, que la gente fue apropiando y fue transformando esas fachadas.
Entonces uno, digamos, que puede ver como el cascarón, o sea, uno ve como que en principio todas las casas eran iguales, pero uno va hoy y es como si cada casa de alguna manera fuera distinta, porque la gente apropió esa casa y le fue cambiando la fachada. Entonces digamos que eso también es muy interesante, cómo en una vivienda que fue pensada para ser uniforme se ven diferencias. Bueno, hacia el norte sumé estos dos monstruos que son Suba y Usaquén y lo llamé la Bogotá Hacendada. Si bien básicamente la urbanización de Bogotá se dio a partir de haciendas y el doteo de esas haciendas, yo quise, digamos, conservar esa etiqueta especialmente para este sector porque siento que es el sector donde todavía se alcanza a ver o hay vestigios de lo que eran esas haciendas. Hay casos muy interesantes como por ejemplo esa casa de la esquina abajo, es en Subacerros, es una villa que se conserva porque es patrimonio, pero si ustedes alguna vez la visitan, eso queda muy cerca digamos como a la plaza central de Suba, lo que era el pueblo, y es un punto muy estratégico porque es un camino donde se ve esta villa, alrededor tiene un montón de desarrollos urbanos, edificios gigantes, atrás tiene un barrio popular, arriba tiene el mirador de Suba, enfrente tiene unos talleres de ebanistería y abajo tiene el pueblo de Suba. Entonces, entonces digamos que y yo tuve por ejemplo la oportunidad de entrevistar a la dueña de la casa. Es una señora, no sé cuántos años tendrá, muy mayor, que básicamente no sale de su casa, vive en otro planeta y ella dice no me interesa si alrededor construyen o hacen, vivo completamente encerrada en mi castillo y de hecho su lenguaje da cuenta de que era una mujer criada con, digamos, bajo esta Bogotá hacendada y entonces se refiere a las personas que le acompañan en su casa como su servidumbre. Sí, dice que la casa la compró el tatarabuelo y bueno, que está con su servidumbre y su celador y básicamente, y tiene todavía en su cabeza como la idea de lo que eran esos terrenos antes. Ella decía, allí vivían los Hurtado y allí tenían la hacienda los no sé quién y realmente ahora no me interesa qué haya alrededor. Ella vive como anquilosada o enquistada, digamos, en esa época. Y bueno, y lo que hice también fue como, ustedes pueden ver como cosas muy diversas, uno ve Niza, las casas de Antigua, desarrollos digamos de clase media alta, y desarrollos también hay barrios populares como por ejemplo Tibauyos Universal, Toberín, y digamos que me interesó mostrar como esta diversidad de estas dos localidades, porque cuando uno tiene la oportunidad, por ejemplo, de leer las descripciones que hacían, por ejemplo, de Usaquén, cuando era un pueblo, cuando ni siquiera pertenecía a Bogotá, y decían que era un pueblo que no era apto para recibir mucha gente, o sea, se tenía como 250 casas, una iglesia, básicamente que era un terreno que no estaba preparado para recibir un gran ejército, etc. Y uno ve este monstruo que es ahora Usaquén, y uno dice, o sea, uno empieza a ver las particularidades de esta ciudad y el crecimiento desmedido y cómo esta ciudad de alguna manera ha logrado sobrevivir a pesar de sí misma y a pesar de su propia geografía y de sus limitaciones. Bueno, la otra zona, el hilo narrativo fue el río Tunjuelo y agrupé Bosa, Kennedy, Tunjuelito, si bien el río Tunjuelo, pues desde luego tendría yo que incluir, por ejemplo, Ciudad Bolívar o Usme, decidí no incluirlas porque las agrupé en la parte rural, pero digamos que estas tres localidades dan cuenta de lo terrible que ha sido un poco el crecimiento también de la ciudad y a la par lo bonito que ha sido la autogestión. Si ustedes alguna vez van por alguna de estas zonas cercanas al río Tunjuelo, podrán ver el cráter inmenso que es la cuenca del río Tunjuelo. Y hay una cosa que me parece muy anecdótica y es que cuando vienen amigos extranjeros a Bogotá, todos lo primero que me dicen es que Bogotá les parece muy ladrillo. O sea que el color distintivo de la ciudad es el ladrillo. A mí al principio me parecía bonito, yo decía, bueno, algo distintivo de la ciudad,
pero si uno lo piensa, ese color ladrillo de Bogotá supone la destrucción de la cuenca del río Tempuero. Básicamente podemos decir que todos en nuestras casas tenemos, en las fachadas de nuestras casas, un pedacito del río Tempuero. Que todos los elementos para construir no solo las casas, sino los grandes desarrollos de la ciudad, la autopista norte, por ejemplo, se hizo con los materiales de la cuenca del río Tempuero. Y si ustedes ven estas casas de acá, van a ver de nuevo como tres tipos de desarrollos en estas localidades que son, digamos que se alcanzan a ver también en otras zonas. Desarrollos de mera autogestión, o sea, las primeras casas que eran construcciones piratas, en esa época que no tenían servicios públicos y todo un problema, digamos, para acceder al agua, etc. Son casas que fueron hechas con los materiales que había en la zona, básicamente. Entonces ahí empezó como una primera degradación de esa cuenca, pero a la par también se iban gestando desarrollos importantes, como por ejemplo la autopista sur. Y fíjense que uno encuentra cosas tan distintas como Ciudad Tunal versus algo como lo de Bosa, que es lo que está justo en la mitad. Eso es Bosa San Pedro, si no estoy mal, esto es Jiménez de Quesada. Lo de la mitad es mera autogestión, y ustedes ven como, un poco como les mostraba en la casa del Galán, la diferencia, la diversidad de material en los pisos que casi se salen unos entre otros. Hay cosas, digamos, cosas que todavía son un misterio para todos los, digamos, lectores, digamos, semióticos de la estética urbana, no sé cómo llamarlo. El uso, por ejemplo, de ciertos símbolos como los rombos. Y los rombos no es una cosa de Bogotá, uno ve edificaciones en otras ciudades de Latinoamérica y hay uso de rombos, pero también en otras, incluso poblaciones de corte campesino, hay uso de rombos. Se me olvidó la otra figura. Bueno, estas cenefas en las terrazas tan características, no se sabe si era porque era algo de la época, porque eran los materiales que se conseguían, pero me parece muy particular. Y también hay un gran trabajo en ornamentación, las rejas, las puertas, y eso tiene que ver con que en la época básicamente había obreros que trabajaban en ornamentación en esas zonas, y de hecho muchos de los materiales se extraían de esas zonas, y por eso hay unos trabajos muy importantes en esas casas de ese tipo. Y uno ve eso en contraste con algo como Ciudad Tunal, que ustedes lo ven tan parejo, sin toda esta diversidad de materiales. Pues Ciudad Tunal empezó a albergar una población ya no completamente pobre, sino una población un poco de clase media. Son proyectos hechos planeados, con servicios públicos, pero entonces son proyectos que pudieron darse de esa manera porque estaban muy cerca de esos desarrollos urbanos grandes, como por ejemplo la escuela militar y la autopista sur. Y uno encuentra casos intermedios como Venecia, por ejemplo. Venecia es un caso súper bonito, muy interesante, porque de alguna manera integra esas dos formas de esos dos desarrollos. El desarrollo más planeado, Venecia no tuvo edificaciones piratas, digamos que sí tuvo, digamos, acceso a servicios públicos, y el loteo fue un poco, digamos, más limpio. Pero tiene mucho de autogestión, y uno empieza a ver cosas en Venecia. Venecia está hecho sobre, Venecia antes no se llamaba Venecia, eso se llamaba, no me acuerdo, tenía un nombre, algo con el lago, y era un terreno que se inundaba, y las casas de Venecia son casas que están hechas sobre una casa modelo. Entonces uno puede ver como la estructura general de las casas puede ser muy similar, pero de alguna forma pasa como lo que yo les contaba de Zona Franca. Como uno va a Venecia y ve casas como que tienen algo en común, pero entonces son también completamente distintas entre sí, porque desde luego está la intervención familiar y personal y ese sello que cada uno le pone a su casa. Y hay una cosa muy bonita, por ejemplo, con el origen del nombre del barrio. Y son cosas que uno va descubriendo, fíjense, como de estos recorridos y dibujar y demás. Venecia se llama así porque en algún momento, cuando decidieron fundar el barrio, los primeros habitantes dijeron, bueno, queremos cambiarle el nombre al barrio,
y como eso siempre se inundaba, El Tiempo en un artículo alguna vez mencionó que parecía una Venecia. Y entonces a los habitantes, los primeros habitantes del barrio se les ocurrió ponerle Venecia. Y ese nombre es lo mismo, como el construir la capilla, y la capilla del barrio de Venecia tiene esa historia de colecta y vamos a construir la capilla, y de hecho cuando hicieron la capilla le mandaron una carta al Papa de la época contándole que había una capilla de un barrio que se llamaba Venecia. Entonces es muy bonito, digamos, empezar a encontrar esas historias, como uno empieza a ver que también hay un fuerte trabajo, digamos, de construcción del barrio, no solo desde lo particular, desde esas fachadas, desde ese hecho personal, sino también una construcción colectiva y comunitaria, que aunque se mantienen estas zonas, de a pocos también se ha ido perdiendo. Y bueno, está la Bogotá rural. Yo agrupé San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz. Y decidí que este iba a ser, digamos, como mi versión de la Bogotá rural, porque es muy curioso ver cómo en estos barrios, por ejemplo en un barrio como San Cristóbal, que uno podría asemejar a tantos barrios populares incluso al norte de la ciudad, todavía, no solo digamos por su ubicación y porque tenga todavía ciertas zonas de conservación importantes, todavía en la estructura de sus casas se conservan algunas tradiciones rurales. Uno puede ver casas, por ejemplo, con huerto. Pero si uno, y bueno, y ni hablar de lo que pasa en Usme y Ciudad Bolívar, que tiene una zona rural importante. Bueno, Usme, las veredas que conducen, después del pueblo, las veredas que conducen hacia Sumapaz, pero Ciudad Bolívar particularmente, yo invito a que aprovecho la oportunidad de que si no conocen la zona rural de Ciudad Bolívar, vayan, porque rompe todos los estigmas que uno tiene sobre Ciudad Bolívar. La zona rural de Ciudad Bolívar, particularmente Pasquilla, Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, son zonas que cuando uno se para desde ese punto de la ciudad le cambia completamente la visión de ciudad. No es lo mismo ver la vista de la ciudad desde Monserrate a verla desde Pasquilla o desde Mochuelo. Entonces uno ve una ciudad distinta, tan distinta que me pasó, por ejemplo, que cuando estaba en Pasquilla es como un pueblito, o sea, tiene un parquecito central, una capilla súper bonita, una escuela rural, las tiendas alrededor, etc. Tiene un parqueadero del CID, llegan los buses del CID, y cuando estaba por irme de Pasquilla, unas personas de la zona me preguntaron que si iba para Bogotá. Entonces, eso dice mucho. No solo nosotros vivimos ajenos de eso, sino que incluso ellos mismos se perciben ajenos de la ciudad. Y bueno, y ustedes pueden ver, digamos, en esta Bogotá rural, pues no todo es verde, ¿no? Sumapaz, por ejemplo, yo no conocía Sumapaz. A mí me impresiona mucho de Bogotá que uno pueda viajar 2 horas en carro o más y siga estando en Bogotá y encuentra un panorama completamente distinto. Y digamos que en San Cristóbal, estas 3 casas, las 2 de la mitad y la de la mitad de abajo, pues ustedes pueden ver, digamos, como desarrollos muy de barrio popular, pero también muy marcados, por ejemplo, el uso del ladrillo, porque había, digamos, fuerte presencia de ladrilleras en la zona. Todavía hay ladrilleras que funcionan clandestinamente en Ciudad Bolívar, en esa zona rural. Si van a la zona rural de Ciudad Bolívar, podrán ver lo triste que es tener una zona como Mochuelo, el relleno Doña Juana enfrente. O sea, uno dice como, de verdad esto debe ser un botadero. Y bueno, y encuentra uno cosas ya más modernas, como estas nuevas edificaciones que hicieron en Madelena. Y si ustedes se dan cuenta, quise ponerlo ahí porque se ve muy distinto. Yo conocí personas pues, que crecieron en Madelena, y esas nuevas edificaciones, como lo que les contaba de las bodegas en Ricaurte, alteran completamente la vida del barrio, alteran completamente esas costumbres de la zona. Y bueno, y ya digamos que si uno lo quisiera ver en más detalle, pero pues no me voy a detener en eso. Incluso pueden ver cómo en las edificaciones
pertenecientes como a las zonas más rurales, como esta de abajo, por ejemplo, la de las esquinas de Pasquilla, ven también algunas cosas en su estética digamos, muy similares a las de las viviendas de cualquier barrio popular de Bogotá. Los trabajos, se ven los rombos, se ven el trabajo de ornamentación de las puertas, de las rejas de las ventanas, los colores, el uso de ciertos materiales. Entonces fíjense que ahí también uno va descubriendo claves un poco de dónde vienen muchas de esas estéticas. Y finalmente, el último gran grupo son la de los municipios, La Calera, Chía y Soacha. Y digamos que, como les dije en un principio, yo había pensado primero en Soacha y Chía. Me parecía que daban cuenta muy bien de la expansión de Bogotá tan distinta que ha sido. Dibujé de Soacha Altos de Cazucá y de Chía esto es Sindamanoy. Y siento que pues no solo es evidente a los ojos de cualquiera lo diferentes que son, no solo lo diferentes que son en el uso de materiales, volvemos a lo mismo, en las estéticas, bueno, todas estas cosas de las que yo ya les he mencionado, sino en que yo siento que justamente esas diferencias están marcadas por cómo fueron los procesos de expansión en esas zonas. Yo siento que Bogotá no se tragó a Soacha, aunque sí, de alguna manera. Siento que Soacha creció a su modo lo suficiente que terminó conectando con Bogotá. Y ustedes lo pueden ver, cómo no hay fronteras entre Soacha y Bogotá, y para muchos Soacha es como un barrio de Bogotá, llega a Transmilenio y no sabe qué es Soacha y qué es Bogotá, ¿no? Y Chía, en cambio, siento que Chía es el ejemplo perfecto de cómo la ciudad ha terminado por tragarse los municipios de la sabana. Y no solo es Chía, ustedes ven Cajicá, Cota, Tocancipá, de ahí para allá, están completamente urbanizados. Y están completamente urbanizados, y hay una cosa, y ha imperado un poco como algo que yo descubrí también con este trabajo, es este concepto de la casa campestre, que es como una casa que simula la vida de campo, pero que es una vida de campo falsa, ¿no? Porque es como, tengo todo el confort de la ciudad, y de alguna forma pero quiero la lejanía del campo, ¿no? Y fíjense que como quiero la lejanía del campo, pero no puedo abandonar el confort de la ciudad, me termino llevando el caos de la ciudad. Y es un caos ir a Chía, es un caos ir a Cota de Cajicá. Entonces, fíjense, y si ustedes van a muchas de esas zonas, van a encontrar como si fueran un barrio del norte de Bogotá. O sea, hay básicamente urbanizaciones de casas, y hay estas casas campestres, etc. Y de alguna manera, bueno, también hay una relación fuerte con la geografía que marca también una diferencia entre zonas como Chía y Soacha. Soacha tiene una geografía mucho más difícil, es un terreno más seco, es más árido, entonces por eso mismo también, fíjense que eso también marca algo importante en el paisaje. Y bueno, y entonces cuando decidí incluir La Calera, me pareció el resumen perfecto entre lo que pasa con Soacha y Chía. La Calera tiene, digamos, habitantes y desarrollos de doble tipo, y de alguna manera maneja como esas dos dinámicas. Hay habitantes tradicionales de los barrios a la vía de La Calera y gente de La Calera, habitantes tradicionales que eran campesinos, que tienen casas campesinas, y en muchos de los relatos que yo escuchaba de las personas, de esos, digamos, habitantes tradicionales, es que básicamente llegaron los ricos, nos hicieron unas casonas acá en unos condominios gigantes, y nos están sacando porque es que esta casita de zinc se ve muy fea. Entonces ha habido unos choques de alguna manera en La Calera, y hay ejemplos muy interesantes, por ejemplo del barrio San Isidro, de esa zona de los patios, hay ejemplos, digamos, de trabajos comunitarios muy interesantes en torno al lago, por ejemplo, pero uno sigue viendo como choques de alguna manera entre estas dos visiones de ciudad y entre estas dos formas, entre estos dos desarrollos, digamos, urbanos. Bueno, ya para cerrar, entonces, pues, algunas conclusiones. Por un lado, algo que fue enseñanza para mí en primera medida,
Yo, habitante del centro, también vivía encerrada en el centro y también pensaba que Bogotá era el centro y que a mí me decían Bogotá y entonces uno piensa en la Torre Colpatria, piensa en la calle 26 y la carrera séptima y todas estas cosas. Y les quiero contar una anécdota final. Los dibujos que yo hice de este trabajo participaron en una feria de arte que se llama la Feria del Millón y yo vendí varios de los originales pues de este trabajo. La feria duró 3 días, iban públicos distintos, a veces el primer día iban coleccionistas, galeristas, al siguiente día iban público digamos más familiar. Es una feria que se hace en el barrio Galán, o sea, es una apuesta porque es básicamente transformaron una antigua fábrica en el barrio Galán y la volvieron como un gran centro cultural. Pero la población que va a esa feria son gente que vive básicamente en el norte. Las personas que me compraron los cuadros viven de la persona que iba más al sur estaba en la 58 con tercera y hay todo lo que usted quiera para el norte. Pero las personas, yo tenía cuadros de todo lo que hice, entonces había de todo, del centro, del norte, de los populares, cosas de élite, etc. Y la gente me pedía cosas emblemáticas de Bogotá. Y me pedía, yo quiero algo distintivo de Bogotá, no tienes algo como del centro, algo que sea algo distintivo de Bogotá. Si ustedes ven en el mapa cómo es esta zona del centro, que yo agrupé estas 5 localidades, y ven la zona rural de Bogotá, las localidades que yo agrupé, se van a dar cuenta que el centro de Bogotá, y eso que estoy incluyendo Chapinero, Tusaquillo, que incluye barrios que, digamos, en nuestras cabezas no hacen parte del centro. Esa figurita del centro es la 10ª parte de la ciudad. O sea, es un poco más grande que París, pero es más pequeña que Ciudad Bolívar. O sea, fíjense que lo que nosotros tenemos como idea de Bogotá, la ciudad emblemática, la ciudad urbana, la Bogotá de las postales, es una cosita así chiquita. Y estamos completamente aislados de la periferia de la ciudad, que es realmente lo distintivo. Pues no digo que eso sea lo distintivo de la ciudad, pero eso también es distintivo de Bogotá. Entonces, por un lado, con unos amigos, digamos amigos que hice amigos en este trabajo, que me ayudaron, digamos, con los trayectos, con muchos de los recorridos, con bibliografía, etc. Arrancamos una especie de campaña interna que se llama Deschapinaricemos Bogotá. Y es un poco como, hay que dejar de pensar en la ciudad centralista. Bogotá es gigante y Bogotá es más que eso. Y eso que esta cooperación se las estoy haciendo con este bloque. O sea, si yo pusiera Suba y Usaquén, ni se imaginan. Entonces, por un lado eso, cuando uno empieza a pensar la ciudad más allá de este cerco del centro, no solo se encuentra con una ciudad distinta, sino una ciudad que tiene unos problemas distintos. Y eso va, digamos, como a la siguiente conclusión. Hay que empezar también a despolitizar las representaciones de la ciudad. Y ya que estamos como en un entorno electoral, y que estamos en pleno momento en que se hablan de cuáles son las necesidades de la ciudad y cuáles son los problemas de la ciudad, entonces hablamos de seguridad, de movilidad y toda una agenda que nos plantea e impone de alguna manera los medios. Cuando ustedes salen de ese cerco cuando usted deschapinariza Bogotá, se da cuenta que de pronto los problemas más graves no son esos. Entonces también un poco la invitación es a que la forma de aproximarse a la ciudad ojalá empiece a despolitizarse y perderle el miedo a la ciudad y perder un poco esos estigmas que hay en torno a la seguridad, la movilidad, y etcétera, etcétera. Y en suma, pues como hallar y digamos explorar otras lecturas de la ciudad. Y bueno, y otra cosa que queda es básicamente, yo siento, y mucha gente me lo ha dicho, que este trabajo es un homenaje a la autogestión. Bogotá, yo siento que en Bogotá buena parte de la gente hizo su casa y eso me parece supremamente poderoso, que uno diga, yo hice mi casa, o sea, y no me la hicieron, yo la construí, o sea, yo puse un ladrillo y cerramos la cuadra, hicimos fiesta, hicimos la plancha y está a muchos niveles, como les contaba. Eso me parece que eso dice mucho de la ciudad.
Y hay autogestión por todo lado, y también esto también dice mucho en lo mucho que hemos devastado la ciudad y en lo improvisada y lo no planeada que es, y un poco en que esto sigue creciendo y no sabemos para dónde vamos, pero pues ahí estamos sobreviviendo con todas esas cosas, ¿no? Entonces pues nada, un poco la invitación yo también descubrí estas cosas con el trabajo, esto también es completamente novedoso para mí. Fin de la presentación. Entonces pues los invito a que pierdan el miedo, a que exploren un poco la ciudad de manera distinta. Para mí el trabajo con las fachadas supuso empezar a ver la ciudad de una manera completamente diferente. Yo ya voy en un Transmilenio o voy caminando y voy mirando las fachadas, digo, oye, esto está muy bonito, esto tan chévere, esto tan raro, y empiezo a ver cosas que nunca había visto, y siento que a la gente le pasó lo mismo con los dibujos. La gente veía los dibujos y decía, yo he pasado por acá, esto se me hace familiar, o incluso cosas que eso queda ahí, yo nunca lo había visto. Entonces la invitación es a que caminen y se detengan un poco, digamos, que miren otras formas y otras lecturas que se pueden hacer sobre la ciudad, que hace falta además.